Encontré el cuerpo de mi madre arrodillada frente a un altar, pero lo que había sobre ese altar no era ningún santo de la iglesia. Y cuando vi sus ojos abiertos, todavía mirando hacia esa figura de madera sin rostro, supe que ella había visto algo que yo nunca debí buscar. Porque esa figura ahora tenía su cara tallada en la madera, y yo sé que no estaba ahí antes. Me llamo Sebastián Romero, tengo 34 años y soy maestro de primaria en un pueblo pequeño llamado San Miguel del Monte, en las afueras de Guanajuato, México. Es un lugar tranquilo, de esos donde todos se conocen, donde las señoras todavía barren la calle frente a sus casas cada mañana y los domingos la plaza se llena después de misa. Vivo aquí desde que nací. Nunca me fui, ni siquiera para estudiar la universidad. Hice mi carrera en la ciudad más cercana, pero siempre regresaba cada tarde. Este es mi hogar, o al menos lo era. Trabajo con niños de tercer grado. Me gusta mi trabajo, me gusta la rutina, la simplicidad de todo. Levantarme a las 6, desayunar pan dulce con café, caminar 10 minutos hasta la escuela. Una vida normal, predecible. Exactamente como me gusta. Nunca fui una persona muy religiosa. Iba a misa de vez en cuando, más por compromiso social que por fe real. Creía en Dios, sí, pero de esa manera abstracta que tiene la gente que nunca ha tenido que poner realmente a prueba su fe. Mi madre, en cambio, ella era diferente. Dolores Romero de Martínez, 67 años, viuda desde hace 12 años, cuando mi padre murió de un infarto mientras trabajaba en el campo. Desde entonces, ella vivía sola en la casa familiar, una construcción de adobe de más de 100 años que perteneció a mis abuelos. Mamá rezaba todos los días. No, eso es poco. Rezaba varias veces al día. El rosario completo por las mañanas, oraciones antes de cada comida, el ángelus cuando sonaban las campanas de la iglesia a las 6 de la tarde. Los domingos iba a la misa de 7 y se quedaba a la de 9 también. Era conocida en todo el pueblo como la mujer más devota de San Miguel. El padre Ramírez siempre la ponía de ejemplo. Doña Lupita, su vecina, decía que mi madre era prácticamente una santa viviente. Yo la visitaba cada 2 días, a veces más. Mi departamento estaba a solo 2 cuadras de su casa. Rentaba un lugar pequeño, de una recámara, suficiente para mí. Nunca me casé, nunca tuve hijos. Supongo que mamá era mi única familia real. Pero después de lo que descubrí, después de lo que pasó, ya no duermo igual. Ya no veo su foto igual. Cada vez que paso frente a una iglesia, siento que algo me observa desde adentro. Y por las noches, cuando el pueblo se queda en silencio, a veces escucho rezos. Rezos en una lengua que no existe. Déjenme contarles desde el principio. Porque esto comenzó mucho antes de que yo me diera cuenta. Y ahora entiendo que hubo señales. Señales que ignoré porque no quise ver la verdad. Todo comenzó hace exactamente 6 meses y 11 días. Lo sé porque era un martes, el 5 de marzo. Recuerdo la fecha porque ese día era el cumpleaños de mi padre, y siempre visitábamos su tumba en el cementerio del pueblo. Pero ese año, mamá no quiso ir. Llamé a su casa por la mañana, como siempre hacía. Mamá, paso por ti a las 4. Vamos al cementerio. Sí. Hubo un silencio largo del otro lado. Demasiado largo. Sebastián, este año no voy a ir. Me quedé helado. En 12 años, desde que papá murió, nunca habíamos dejado de visitarlo en su cumpleaños. Era sagrado para ella, más sagrado que cualquier festividad religiosa. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Te sientes mal? No, no es eso. Es solo que tengo cosas que hacer, cosas importantes.
Más importantes que papá. Otro silencio. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea, pesada, irregular. Sebastián, por favor, no insistas. Vete tú si quieres. Llévale flores de mi parte. Y colgó. Mi madre nunca había colgado el teléfono así. Siempre se despedía con Dios te bendiga, mijo, o cuídate mucho, que la Virgen te proteja. Siempre. Esa tarde fui solo al cementerio. Limpié la tumba de papá, puse flores frescas, recé un Padre Nuestro aunque no sabía si lo estaba haciendo bien. Pero todo el tiempo pensaba en mamá, en su voz, en ese silencio extraño. Cuando volví, decidí pasar por su casa sin avisar. Era casi las 6 de la tarde. El sol empezaba a esconderse detrás de los cerros, pintando el cielo de ese naranja intenso que solo se ve en el campo. Las calles estaban tranquilas. Un perro ladraba a lo lejos. Don Armando regaba las plantas frente a su tienda. Toqué la puerta de mamá. No hubo respuesta. Toqué de nuevo, más fuerte. Nada. Saqué mi llave. Mamá me había dado una copia hace años, para emergencias. Esta parecía una emergencia. Mamá, soy yo, Sebastián. Entré. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio normal de una casa vacía. Era un silencio, espeso, como si el aire mismo estuviera más denso. Y había un olor. No puedo describirlo bien. Era como incienso, sí, pero mezclado con algo más. Algo antiguo. Como tierra mojada, como madera podrida, como, no sé, como algo que había estado enterrado y acababa de salir a la superficie. Mamá. Caminé por la sala. Todo estaba en su lugar. El altar familiar seguía ahí, con la imagen de la Virgen de Guadalupe en el centro, rodeada de veladoras y flores de plástico. El Sagrado Corazón de Jesús colgaba en la pared. Las fotos de la familia, incluida una grande de mi padre en su traje de domingo. Pero algo estaba diferente. Las veladoras estaban apagadas. Todas. Y mamá nunca dejaba que se apagaran las veladoras del altar. Fui hacia su cuarto. La puerta estaba entreabierta. Podía ver luz de velas moviéndose adentro, proyectando sombras que bailaban en las paredes del pasillo. Empujé la puerta lentamente. Mamá estaba ahí, de rodillas en el suelo, frente a su viejo tocador de madera. Pero el tocador había sido transformado. Ya no había espejo. En su lugar, colgaba una tela oscura, casi negra, con bordados que no pude distinguir bien desde la puerta. Frente a ella, sobre el tocador, había algo cubierto con un trapo blanco bordado. Era pequeño, tal vez del tamaño de una imagen religiosa común. Alrededor, había velas encendidas. Muchas velas. Debe haber habido 20 o más, de diferentes tamaños y colores. Mamá rezaba. Sus labios se movían rápidamente, pero no podía escuchar qué decía. O tal vez sí podía escuchar, pero no reconocía las palabras. No sonaba a español. Ni siquiera sonaba a latín, y yo había escuchado suficientes misas en latín como para reconocerlo. Mamá. Se sobresaltó violentamente. Con un movimiento rápido, cubrió completamente la figura sobre el tocador, asegurándose de que el trapo la tapara por completo. Luego se volteó hacia mí. Su cara, Dios, su cara me asustó. Estaba pálida, más pálida de lo que nunca la había visto. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Y sus ojos, había algo en sus ojos, una intensidad que nunca había visto antes, como si acabara de despertar de un sueño muy profundo, o como si todavía estuviera en él. Sebastián, no sabía que venías. Su voz temblaba, sus manos también. Toqué.
No contestaste. Me preocupé. Me puse de pie lentamente, alisándose el vestido negro que siempre usaba. Se veía más delgada. Cuando había perdido peso. Perdón, mijo. Estaba rezando. Ya sabes cómo soy. A veces me concentro tanto que no escucho nada. Pero algo estaba mal. Todo en esta escena estaba mal. ¿Qué es eso? Señalé el tocador cubierto. ¿Eso? Nada importante. Solo una imagen nueva. La compré en el mercado. ¿Una imagen? ¿Por qué la tienes aquí y no en el altar de la sala? Ella desvió la mirada. Es algo personal. Para mis oraciones privadas. Nunca había escuchado a mi madre hablar de oraciones privadas. Toda su fe era pública, comunitaria. Iba a la iglesia, rezaba el rosario con las vecinas, participaba en las procesiones. Mamá, ¿estás bien? Te ves cansada. Estoy bien, mijo. Solo un poco de insomnio. Nada grave. Se acercó a mí y me tomó las manos. Estaban frías, mucho más frías de lo normal. ¿Por qué no fuiste al cementerio hoy? Por un momento, pareció confundida, como si hubiera olvidado por completo de qué día era. Ah, sí, tu padre. Es que tenía que hacer esto. Era importante. Más importante que papá. Sus ojos se humedecieron. Tu padre está con Dios, Sebastián. Está en paz. Pero yo todavía estoy aquí. Y necesito protección. ¿Protección? ¿Protección de qué? No respondió. Solo apretó mis manos y sonrió. Pero no era su sonrisa. Era una sonrisa forzada, tensa, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma de que todo estaba bien. No te preocupes por mí, mijo. Estoy bien. De verdad. Ahora vete a casa. Debes estar cansado. Quería insistir. Quería preguntarle más. Quería quitar ese trapo y ver qué demonios había debajo. Pero algo en su mirada me detuvo. Había una súplica silenciosa ahí. Una súplica de que no preguntara más, de que la dejara sola. Así que me fui. Mientras caminaba de regreso a mi departamento, no podía quitarme esa sensación de incomodidad. El olor de su casa se me había quedado pegado a la ropa, y por alguna razón, sentía que había visto algo que no debía haber visto. Esa noche no dormí bien. Soñé con velas, cientos de velas encendiéndose solas en la oscuridad, y al fondo, una voz que rezaba en un idioma que no podía entender. Los siguientes días fueron extraños. Intenté visitarla al día siguiente, pero no abrió la puerta. Llamé varias veces. Nada. Le envié mensajes. Nada. Finalmente, 2 días después, ella me llamó. Sebastián, perdón por no contestar. He estado ocupada. ¿Ocupada con qué, mamá? Estoy preocupado por ti. No tienes por qué. Estoy bien. Solo, necesito un tiempo para mí. Para mis oraciones. ¿Tus oraciones? Mamá, no has ido a misa el domingo. Doña Lupita me preguntó por ti. Silencio. Ya no voy a ir a esa iglesia, Sebastián. Me quedé sin palabras. Mi madre había ido a esa iglesia toda su vida. Se había casado ahí. Bautizó a sus hijos ahí. Enterró a su esposo desde ahí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí no me escuchan. Dios no me escucha en esa iglesia. Mamá, ¿qué estás diciendo? ¿De qué hablas? Sebastián, por favor. No lo entenderías. Nadie lo entendería. Pero encontré algo mejor. Encontré a alguien que sí me escucha. ¿Alguien? ¿Quién? Tengo que colgar, mijo. Hablamos después. Y colgó de nuevo.
Esa conversación me dejó perturbado todo el día. No podía concentrarme en el trabajo. Los niños notaron que estaba distraído. La directora me preguntó si todo estaba bien en casa. Sí, todo bien, mentí. Pero nada estaba bien. Esa tarde, después de la escuela, no fui a mi departamento. Fui directo a la iglesia. Necesitaba hablar con el padre Ramírez. La iglesia de San Miguel Arcángel es una construcción antigua, de esas iglesias de pueblo con paredes gruesas de piedra y techos altos. Siempre me había gustado entrar ahí. Había una paz especial, un silencio sagrado que te envolvía apenas cruzabas las puertas de madera tallada. Encontré al padre Ramírez en la sacristía, organizando los ornamentos para la misa del día siguiente. Es un hombre mayor, debe tener unos 70 años. Ha sido el párroco de San Miguel desde antes de que yo naciera. Conoció a mis padres cuando eran jóvenes. Bautizó a todos sus hijos. Es parte de la familia, en cierto modo. Sebastián, hijo, ¿qué te trae por aquí a esta hora? Padre, necesito hablar con usted sobre mi madre. Su expresión cambió inmediatamente. Se puso serio. Siéntate, por favor. Nos sentamos en uno de los bancos de la sacristía. Le conté todo. La visita del martes, el altar extraño en su cuarto, el olor raro, las velas, cómo había dejado de ir a misa, lo que me había dicho por teléfono. El padre Ramírez escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Cuando terminé, suspiró profundamente. Sebastián, tu madre vino a verme hace como 3 semanas. ¿Sí? ¿Y qué le dijo? Estaba alterada, angustiada. Me dijo que sentía que sus oraciones no llegaban a Dios, que rezaba y rezaba, pero no sentía nada, que el cielo estaba sordo a su voz. ¿Por qué se sentiría así? Ella siempre ha sido tan devota. A veces, Sebastián, las personas pasan por crisis espirituales, especialmente después de una pérdida grande, como la de tu padre. La fe se tambalea, empiezan a dudar, y cuando dudan, cuando se sienten abandonadas por Dios, buscan respuestas en otros lugares. ¿Qué quiere decir con otros lugares? El padre Ramírez se frotó las sienes. Hay prácticas, devociones no oficiales, cultos a santos que la Iglesia nunca ha reconocido, supersticiones que se mezclan con la fe. En los pueblos como este, especialmente, esas cosas persisten. Se transmiten de generación en generación. ¿Cree que mamá está mezclada en algo así? No lo sé, pero lo que describes, ese altar privado, el abandono de la iglesia, esa sensación de que alguien la escucha, me preocupa mucho. Se levantó y fue hacia un viejo librero de madera que había en la sacristía. Sacó un libro antiguo, con pasta de cuero gastado. Este es un compendio de devociones populares y herejías locales que un sacerdote recopiló hace casi 100 años. Hay cosas aquí que nunca se hablan en público, pero que existen. Abrió el libro y pasó las páginas amarillentas, llenas de una caligrafía antigua y difícil de leer. Aquí, mira esto. Señaló una entrada que decía, santos apócrifos y entidades disfrazadas. Empecé a leer. El texto hablaba de cómo, en momentos de desesperación, algunas personas comenzaban a rezar a entidades que no eran santos reales. Eran otra cosa, cosas que se presentaban como intercesores divinos, pero que en realidad eran algo diferente, algo más antiguo, algo que existía antes del cristianismo y que había aprendido a esconderse detrás de imágenes sagradas. Padre, esto suena a, no sé, a superstición medieval. Tal vez, o tal vez hay verdades que la iglesia moderna prefiere ignorar porque no sabemos cómo explicarlas.
Sebastián, he sido sacerdote por 45 años. He visto cosas que no tienen explicación racional. Y todas han empezado igual, con alguien que sentía que Dios no lo escuchaba. ¿Qué debo hacer? Habla con tu madre. Intenta que regrese a la iglesia. Y si ves esa figura, esa imagen de la que hablas, no la toques. Y si puedes, tráela aquí. La bendeciré, la quemaré si es necesario. Asentí, pero en el fondo, no sabía si podría convencer a mamá de nada. Salí de la iglesia cuando ya estaba oscureciendo. Las farolas del pueblo comenzaban a encenderse, una por una. Había poca gente en la calle. San Miguel se dormía temprano. Caminé hacia la casa de mamá. Necesitaba verla. Necesitaba entender qué estaba pasando. Cuando llegué, había luz en su cuarto. Podía verla a través de la ventana, que tenía las cortinas a medio correr. Estaba de rodillas de nuevo, las velas encendidas, el mismo altar, pero esta vez había algo más. Había otras personas. No, espera, no eran personas. Eran fotos pegadas en la pared alrededor del altar. Me acerqué más a la ventana, tratando de ver mejor sin que me viera. Reconocí algunas caras. Don Roberto, el de la Barrotan, que había muerto hace 2 años de cáncer. Doña Margarita, que se ahogó en el río cuando yo era niño. El hijo de los Mendoza, que murió en un accidente de carro. Eran fotos de muertos, de gente del pueblo que había fallecido. Porque mamá tenía fotos de muertos alrededor de ese altar. Y entonces vi algo que hizo que la sangre se me helara. En el centro, justo frente a la figura cubierta, había una foto más grande que las demás. Era mi foto de la escuela, la que me habían tomado el año pasado para el directorio de maestros. ¿Por qué mi foto estaba ahí? ¿Con las fotos de los muertos? Toqué la ventana con los nudillos, suavemente. Mamá se sobresaltó y volteó. Cuando me vio, su expresión pasó del susto al enojo. Se levantó rápidamente, sopló las velas y corrió a cerrar las cortinas completamente. Fui a la puerta y toqué. Mamá, soy yo. Abre. Vete, Sebastián. Mamá, por favor. Solo quiero hablar. No, vete a tu casa. No deberías estar aquí. ¿Por qué está mi foto ahí? ¿Qué significa eso? Silencio. Mamá, por favor. Escuché sus pasos acercarse a la puerta. La cerradura giró. La puerta se abrió apenas una rendija. Podía ver uno de sus ojos a través de la abertura. Estaba llorando. Es para protegerte, mijo. ¿Protegerme? ¿Protegerme de qué? De lo que viene, de lo que siempre ha estado ahí, esperando. Mamá, no entiendo. Por favor, déjame entrar. Hablemos. No puedo. No ahora. Todavía no he terminado. Él todavía no ha aceptado. ¿Quién? ¿Quién no ha aceptado qué? San Malaquías de las sombras. Él protege a los olvidados, a los que sufren en silencio, a los que Dios ha dejado de escuchar. Mamá, ese santo no existe. No está en ningún santoral católico. Sus ojos, ya húmedos, se llenaron de más lágrimas. Por eso es el único que me entiende, Sebastián. Por eso es el único que nos puede ayudar. ¿Ayudar con qué? Con lo que se viene. Hay algo malo que viene por ti. Lo vi en sueños, lo vi en señales, y él me prometió que si le rezo, si le ofrezco mi devoción, te va a proteger. Mamá, esos son solo sueños. No significan nada. No son solo sueños. Gritó, y el grito me asustó porque nunca, en toda mi vida, había escuchado a mi madre gritar así. Veo cosas,
Sebastián. Cosas que van a pasar. Vi cuando don Roberto iba a morir. Se lo dije, pero no me creyó. Vi cuando el hijo de los Mendoza se iba a estrellar. Fui a su casa, les rogué que no lo dejaran salir ese día. Pensaron que estaba loca, y vi algo sobre ti. Algo terrible, y no voy a dejar que pase. No voy a perder a mi hijo como perdí a tu padre. Estaba temblando. Su voz era pura desesperación. Mamá, por favor, déjame entrar. Hablemos con calma. No, vete a casa, y no vuelvas hasta que yo te llame. Por favor, Sebastián, si me quieres, si confías en mí, vete y déjame terminar esto. Y cerró la puerta. Escuché el seguro. Escuché sus pasos alejándose. Y luego, silencio. Me quedé ahí parado, frente a esa puerta cerrada, sin saber qué hacer. Finalmente, me fui. Pero esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía mi foto rodeada de fotos de muertos. Y escuchaba la voz de mi madre. Algo malo viene por ti. Las semanas después de la muerte de mamá fueron irreales. Vivía en piloto automático, dando clases y corrigiendo tareas, pero con la sensación constante de estar entre dos mundos. Fue entonces cuando empezaron a suceder cosas que desafiaban la lógica. Una mañana, mientras cruzaba la calle, escuché su voz decirme, «Espera». Me detuve, y un camión pasó a toda velocidad, rozando el punto exacto donde habría estado. Esa vez, solo agradecí en silencio. La segunda fue de noche. Dormía cuando sentí unas manos frías empujarme fuera de la cama. Caí al suelo justo antes de que una viga se desplomara sobre el colchón. Si no me hubiera movido, habría muerto. Y entonces, escuché su risa, su voz maternal. «Siempre te voy a cuidar, mijo». La tercera vez fue la más aterradora. Un hombre intentó asaltarme en un callejón oscuro, pero de pronto miró detrás de mí, horrorizado, y huyó gritando. Cuando miré mi sombra bajo la farola, había otra detrás, alargada, torcida, imposible. Esa noche fui directo al padre Ramírez. Le conté todo, las voces, las manos, la sombra. Me dijo que el pacto que mamá había hecho, entregar su alma por mi protección, seguía activo, y que esa entidad, San Malaquías o lo que fuera, aún cumplía su parte. No podía soportarlo. No quería su alma encadenada a mi destino. El padre propuso algo peligroso, confrontar directamente a la entidad, frente al altar y la estatua. Si fallábamos, advirtió, tal vez mi madre no sería la única alma en riesgo. Acepté. Al día siguiente lo intentaríamos. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, rodeado de luz, pensando en mamá, en cómo incluso después de muerta seguía siendo mi guardiana, pero también en el precio que pagó por hacerlo. Al día siguiente, a las 6 de la tarde, nos reunimos frente a la casa de mamá. El padre Ramírez llegó con el padre Mendoza, un anciano de mirada aguda. Desde fuera, dijo sentir una presencia fuerte, y tenía razón. Entramos los tres, con el corazón apretado. La casa olía igual que siempre, a encierro, a abandono, a tierra mojada. Al abrir el cuarto, la estatua seguía ahí, pero ahora tenía los ojos cerrados, y el rostro de mi madre. El padre Mendoza se persignó y comenzó el ritual. Cuando el agua bendita tocó la madera, chispeó. Salió humo blanco, y entonces, los ojos se abrieron. Nos habló con la voz de mamá, aunque más profunda, más ajena. Dijo que había ofrecido su alma a cambio de mi protección, que el pacto no podía romperse. Pero el padre Mendoza insistió en rezar, y yo grité que prefería morir libre antes que vivir protegido por un demonio. La estatua se agrietó.
y en medio del crujir de la madera, escuché su verdadera voz. Me pidió que la dejara ir, que estaba cansada, que el miedo la había llevado a cometer ese error. Lloré mientras los sacerdotes intensificaban sus rezos, hasta que la estatua se desintegró en polvo negro. El alma de mamá fue liberada. Por primera vez en meses, dormí en paz, sin voces, sin sombras. Aprendí a vivir sin esa protección constante, sin esperar advertencias, sin sentir su presencia. Era extraño, pero liberador. Vendí la casa y, al limpiar el cuarto, encontraron una medalla de la Virgen de Guadalupe, el regalo de boda de mi padre a mamá. La guardé conmigo. Lloré al entender que, incluso entre la oscuridad, una parte de ella seguía aferrada a la luz. Pasaron los meses. Tuve accidentes pequeños, cosas normales, y eso estaba bien. Ya no buscaba señales divinas ni maldiciones ocultas. Solo vivía. A veces, por las noches, todavía oigo su voz diciéndome que me ama. Encontré una vieja foto, la mía, con ella detrás, abrazándome, aunque yo estaba solo cuando fue tomada. La quemé. No quise saber más. Algunas preguntas no deben responderse. Hoy sé que mamá me amó más allá de la razón, que su amor fue su condena y mi salvación. Rezo por ella cada noche, no como antes, sino con palabras simples. Gracias, mamá. Te perdono. Espero que estés en paz. Sigo viviendo, enseñando, respirando. Y aunque a veces el viento me susurra con su voz, sigo adelante. Porque eso es estar vivo, caminar a pesar del miedo.